se desarrolla en Colombia desde principios de la década de 1960. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80 cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. Durante la década de 1980 el conflicto armado presenta un rápido escalamiento, que se caracteriza por la intimidación generalizada, que produce la guerrilla en numerosas regiones del país, por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda, a manos de los nacientes grupos paramilitares, así como por la aparición de sectores del narcotráfico, que chocan con la guerrilla en desarrollo de sus actividades delincuenciales, en particular, por el secuestro extorsivo de familiares de capos del narcotráfico por parte de la guerrilla. La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, pero es en la segunda mitad de la década de 1990, cuando se presenta la mayor degradación del conflicto, debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos, como tácticas de guerra. El pico de este recrudecimiento se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares. A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 2006, sumado al debilitamiento de la guerrilla, se presenta un descenso de la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que empiezan a comportarse como carteles de droga con gran capacidad militar, llamados ahora BACRIM. Mientras que la guerrilla todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país. Pero desde el posesionamiento de Juan Manuel Santos como presidente, la fuerza guerrillera ha aumentado drásticamente, como cuando estaba en un buen tiempo, ya que Juan Manuel Santos dejó de presionar la guerrilla y puso sus objetivos en otras prioridades según él. La posibilidad de que el gobierno haya suscrito con las FARC un acuerdo para iniciar diálogos de paz suscitó un debate que se alimenta de opiniones opuestas. Hay quienes la apoyan y hay quienes no. Lo cierto es que la guerra ha sido una variable constante, que le ha pasado una cuenta de cobro al país con vidas y muchos recursos. De hecho, para el próximo año se destinarán 21.5 billones, la mitad de lo que el país invertirá en los próximos años en infraestructura y en la entrega de 273 kilómetros de dobles calzadas. Esta es la cifra que se tiene dentro del presupuesto de 2013, llamado hacia un desempeño eficaz del Estado. El sector defensa y policía contará con un monto total de 26.3 billones, de los cuales se le descuentan 4.8 billones, que corresponden a las pensiones de los militares, y de ahí resulta la cifra que se destinará para la guerra. La consecuencia es obvia. La necesidad de una salida negociada ha vuelto a ser parte del debate público, después de varios años de estar proscrita. Pero, pese a que el Estado y la guerrilla han iniciado un proceso de conversaciones y negociación, mientras tanto, ruge la guerra y sigue la afectación de los civiles cogidos entre todos los fuegos. Eso, sin contar con el papel que mantiene el narcotráfico como alimentador del conflicto armado. Así lo concluye el informe, redactado antes de que se conocieran los diálogos entre el gobierno y la guerrilla en Cuba. Con la idea de que es esencial acercar el final del conflicto a una negociación, el reporte plantea 3 propuestas: la necesidad de una estrategia que a la vez que combata a todos los factores de violencia, involucre a la sociedad en la discusión de paz. Nuevos enfoques para tratar el problema del narcotráfico, y encontrar el tamaño de la paz que es posible en la actualidad para detener el conflicto. 3 ideas tan pertinentes como difíciles de aterrizar. En la difícil realidad actual de la guerra y la paz en Colombia. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos en informe emitido el 2 de octubre de 2007, al Estado le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares y que las versiones libres que deben entregar los paramilitares a los jueces del proceso se han convertido en apología al delito y al paramilitarismo.
Agrega que las víctimas que han asistido a las audiencias no han recibido las condiciones adecuadas de seguridad ya que de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad. Asegura además que el número de desplazados sigue en aumento a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país. Agrega que debido a esta investigación hace un llamado a autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus tratados comerciales con Colombia al respeto de este país frente a la violación de derechos humanos y hace un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional CPI para que abra una investigación cuanto antes para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002.